ver, bueno, lo de reflujo ya hemos hablado durante toda la clase sobre eso. Lo de ver sobre parálisis del pliegue vocal. Cáncer también ya hemos comentado cáncer, entonces es para que lean, ¿no? Pero lo que hemos tocado es parálisis. Entonces, en lo que es parálisis del pliegue vocal, lo importante es, uno, bueno, la parálisis es un síntoma, un signo. Entonces, hay que determinar la causa de la parálisis y las características de la parálisis. Entonces, puede ser unilateral, hay que ver de qué lado es, lado derecho, lado izquierdo, bilateral, puede ser en abducción o en abducción, ¿no? O asociado a otros pares. De los dos lados de los pliegues vocales, ¿cuál es el más frecuentemente afectado? ¿El lado derecho o el lado izquierdo? La causa más frecuente, ¿no?, de parálisis de pliegue vocal es iatrogénico, ¿no?, por cirugías de cuello, sobre todo por cirugías de tiroides, ¿no? Porque se lesiona ahí, se lesiona el nervio recurrente, correcto. Entonces, ¿qué es más frecuente? ¿Una parálisis del lado derecho o una parálisis del lado izquierdo? Del lado izquierdo es más frecuente. ¿Por qué? ¿Cómo? El nervio laríngeo pasa por los dos lados. Tenemos uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Es igual el recorrido del laringio derecho es diferente que el recorrido del laringio izquierdo. Entonces, el laringio izquierdo es más largo, tiene un recorrido mayor que el izquierdo, el derecho. ¿Hasta dónde llega el laringio izquierdo? Hasta el callado de la aorta, ¿no? Entonces, si yo tengo una cirugía cardíaca, es más probable lesionarlo, ¿no? Hay más chance, ¿no?, a nivel de grupo, a nivel de población. Entonces, por eso es más frecuente vamos a encontrar lesiones izquierdas, ¿ya? Entonces, la parálisis no es una enfermedad sino un síntoma. Entonces tenemos que investigar la causa de la parálisis, ¿no? Va a ser diferente si nosotros tenemos una parálisis derecha, izquierda, cerrada o abierta, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros tenemos una parálisis de pliegue vocal en abducción? ¿Qué sintomatología va a tener el paciente? Aquí está, mira, aquí está escrito. Aquí está escrito. El paciente en abducción no va a poder hablar, porque va a estar abierto, ¿no? Va a tener disfonía y no va a tener dificultad respiratoria. Sin embargo, si tenemos una parálisis abducción, ¿no?, con los pliegues vocales cerrados, el paciente va a tener dificultad respiratoria, va a requerir traqueotomía y cirugías que hagan que ese cierre glótico se abra, ¿no? Entonces tenemos dos cuadros clínicos diferentes. Miren, ese es el caso de un paciente que fue operado por un tumor cerebral, ¿no?, y quedó con varias secuelas neurológicas. Una de ellas fue una parálisis del pliegue vocal derecho, ¿no? Entonces, cuando tienes una parálisis de cualquier nervio en el organismo, los músculos que son inervados por ese nervio, ¿qué pasa con ellos? Se atrofian, ¿no? Entonces, igualmente, cuando nosotros tenemos una parálisis de pliegue vocal por una afección de un nervio, no estamos hablando de una inflamación del nervio, sino
sino de que el nervio se haya seccionado o que haya habido una muerte cerebral de ese lado. Entonces no van a llegar impulsos nerviosos al músculo del pie bucal, entonces este músculo se va a atrofiar. Como producto de esta atrofia, la misma cuerda se va a arquear, se va a adelgazar y se va a arquear. ¿Ya? Entonces no solamente vamos a tener la parálisis, que va a estar abierta, si es que está abierta, o también puede estar cerrada, sino que también vamos a tener un arqueamiento de la cuerda vocal, ¿no? Y una cuerda vocal adelgazada. ¿Ya? Entonces miren, escuchemos a este paciente. 1, 2, 3, 4. Pues ahí tenemos una voz soplada. 7, 8, 9, 10. Enero, febrero, marzo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esto ustedes a veces lo van a ver en pacientes en medicina interna, ¿no? Pacientes con secuelas de ACV, ¿no? De derrame, de isquemia, etc. Ellos pueden hacer parálisis de cuerda vocal, ¿no? Entonces tienen que saber qué hacer o cómo orientar al paciente en esos casos, ¿no? Pacientes que van a ser operados de tiroides o cirugía cardíaca pueden desarrollar estas alteraciones. Pacientes de neurocirugía pueden presentar estas lesiones, ¿no? Pacientes de neurología, también con tumores cerebrales, pueden tener este problema. ¿Ya? Entonces, definitivamente ahí, ¿qué se tiene que hacer? Hay que hacer una endoscopía laringea para definir el tipo de lesión que tiene. Entonces, aquí vemos en la endoscopía de este paciente, está arqueado y está abierto. Miren, está atrofiado esto, ¿ven? Esta cuerda vocal trata de llegar al otro lado y no puede, no llega. Y hay un gran acúmulo de saliva. ¿Por qué creen que hay saliva aquí? ¿Por qué hay bastante saliva en esta zona? Porque está produciendo más secreción. Entonces, bueno, ¿por qué va a producir más secreción? Y no solamente eso, esa saliva, si se dan cuenta, se está aspirando esa saliva. Está pasando la saliva a la vía inferior. Y muchos de los pacientes con ACV tienen este problema. Tienen aspiración pasiva de saliva. ¿Y por qué tienen aspiración pasiva de saliva? Porque este problema neurológico también está afectando la deglución del paciente. Entonces, no solamente tiene disfonía, sino también tiene, y no solamente una parálisis de cuerda, sino también tiene un trastorno de deglución. Entonces, tú permanentemente estás produciendo saliva, y nosotros, ¿por qué no se nos acumula esa cosa aquí en la garganta? Porque nosotros espontáneamente estamos deglutiendo permanentemente. Así nosotros no nos demos cuenta, nosotros estamos deglutiendo saliva. ¿Ya? Entonces, pacientes con trastornos de deglución van a tener acúmulo de saliva en esta área laringea y en la zona de la hipofaringe. No porque produzcan más saliva, sino porque no la están deglutiendo. ¿Ya? Y entonces, como este pliegue bucal está abierto, se aspira y es causa de procesos respiratorios a repetición, inclusive episodios de neumonía aspirativa. Entonces la cosa se complica más. ¿Ya? Entonces miren esto. ¿Ven cómo se mete? Ya. Entonces la cirugía a este tumor cerebral no solamente le produjo a este paciente un trastorno pues, de parálisis, sino también en la deglución. Mira. Esta otra paciente es una paciente operada de tiroides. También tiene una voz soplada. Un año. 2, 3, 4. Vean. Y ahora miren, tiene una parálisis de este lado, está abierto, se escapa y la
Estos son dos casos distintos. Pero ambos son casos de pacientes con parálisis bilateral de píxeles vocales en abducción. En este caso es una paciente que ha sido operada de cirugía de tiroides. Y escuchemos a esta paciente. 24 de marzo. Bien. Toma aire. Me llamo Albina Gómez Pérez. Espera otra vez. 23 años. Me falta el aire. Fui hace 4 años de atrás después que me operaron, me quedaba así. ¿Desde que lo operaron? De los esteroides. Se escucha, ¿no? ¿Tiene falta de aire? Sí, me falta el aire. ¿Tiene falta de aire? Sí. Ya. ¿Qué es lo que le incomoda de su voz? Cuando no puedo hablar, Está la cicatriz de la tiroides. A ver, cuente de 1 a 10. 1, 2, 3, 4. Pues que yo con la nariz. Ya. Está cerrado, ¿eh? Ok. Como su pliegue vocal está arqueado ya por la edad, Ya, no pase la salida. No pase la de salida. todas maneras deja una pequeña abertura. Si no fuera que estuviera arqueado, esta señora estaría ya con traqueotomía permanente. Pero miren, no se mueve nada. Ni se abre ni se cierra. Ya, solo Miren, solo está respirando por esa ranurita, miren. Esta paciente se le debería hacer la traqueotomía, porque cualquier resfriado, proceso respiratorio que tenga, se termine de cerrar y entre insuficiencia respiratoria. Y esa paciente no va a poder ser entubada, porque quien la vaya, que va a hacer una intubación difícil, porque está cerrada la glotis. Entonces, la paciente al final ella no autorizó que se le realizara la traqueotomía, ¿no? Prefirió vivir así nomás. ¿Qué habrá sido la señora? No tengo ni la menor idea. Lo peor de todo es que era una paciente que venía de provincia, ¿no? Entonces ahí ya más difícil aún. Este otro caso es el caso de una paciente que tenía como 90 años, que había tenido un accidente cerebrovascular y ella sí tenía una parálisis en abducción completa y se le puso su traqueotomía, pero los familiares la trajeron para que sea evaluada porque ellos querían que le quitáramos la traqueotomía. La abuelita no podía vivir con ese tubo ahí, que se le veía feo, que se podía infectar. Bueno, y ustedes me van a decir si es que podíamos o no retirar esa cánula, ¿vieron? ¿Escuchan ese sonido? Ese es el sonido del tubo al respirar, ¿verdad? ¿Tosa? Ahí está intentando toser. No se separa. Está completamente cerrado. Y los familiares insistían, pero abuelita, tos, pero tú puedes toser, y la pobre mujer de 90 años intentando toser con esto, imagínense. Entonces hay veces que los familiares no aceptan la enfermedad de sus seres queridos. Entonces ellos quieren verla sin la traqueotomía, pero no se puede, pues, no se puede. Esa señora, la única forma que ella tenía para respirar era con eso. ¿Usted cree que con esto ya puede vivir? Sí. Ya con 90 años se le va a hacer alguna otra cirugía correctiva, tampoco. Eso no hay forma. Pues en ese caso solamente nos queda explicarle a los familiares y tratar de que entiendan y que acepten la realidad. Bueno, yo creo que de aquí ya el resto ya será en otro momento. Nos vamos a otra clase. Si no, no vamos a terminar nunca. Entonces nos queda media hora o 45 minutos para hacer
¿Qué vamos a hacer ahora? Se supone que tocaba el tema de otorrinopediatría, pero es imposible hacer todo otorrinopediatría pues en entonces, generalmente yo solamente escojo los temas que más frecuentes se ven en otorrinopediatría y, digamos, para reforzar algunos temas que ya lo han visto en otras clases, ¿no? Como es lo que es problema de amígdalas y adenoides. Bueno, no que se vaya a olvidar de las regiones de la faringe, eso es básico, ¿no? En la nasofaringe vamos a encontrar, pues, como elementos de importancia, las adenoides, el orificio faríngeo de la trompa de Eustaquio, ¿no? El rodete tubárico, las amígdalas tubáricas, la relación que hay entre la trompa de Eustaquio y el oído medio, ¿no? Y las características, la diferencia entre la trompa de Eustaquio del adulto y del niño. ¿Cuáles son? En los niños tenemos una trompa de Eustaquio más horizontal y más corta, y en la del adulto es más larga y más angulada. Por eso es que en los niños es más frecuente las infecciones en el oído medio. Y por el mismo motivo es que jamás debemos de dar de lactar a un niño chamo, porque la regurgitación de la leche rápidamente puede pasar al oído medio, ¿no? También ya saben. En la orofaringe, ¿ya? Como elementos de importancia tenemos pues la amígdala palatina, los pilares anterior y posterior, la amígdala lingual, la epiglotis y la ballena, ¿no? Ahora, el anillo de Waldeyer está constituido por un conjunto de tejido linfoepitelial, ¿no? Que se encuentra pues a nivel faríngeo y es la primera barrera de defensa en los niños, ¿no? Tiene todos estos elementos, ¿no? De importancia. Está conformada por la adenoides, las amígdalas tubáricas, las amígdalas palatinas y las linguales, ¿no? Es una imagen posterior en la cual vemos aquí las adenoides, ¿no? Las amígdalas tubáricas, las palatinas y las linguales. Todo esto forma un circuito que se denomina el anillo de Waldeyer, ¿no? Las adenoides, ¿no? Un tejido linfoepitelial localizado en el piso, ¿no? O mejor dicho, en el techo de la nasofaringe. No tiene cápsula, ¿no? Tiene cápsula, ¿sí? Su crecimiento empieza desde la vida fetal y aproximadamente a partir de los 8 años empieza a atrofiarse, ¿no? Su involución. Miren, desde el nacimiento empieza su crecimiento, más o menos a los 7 y 8 años y empieza a decrecer. Las amígdalas palatinas son las que se encuentran en la cavidad oral. Ellas sí tienen cápsula, ¿no? Vean. Y no solo tienen cápsula, sino también criptas, que son estas hendiduras que aumentan la superficie de contacto con los antígenos, ¿no? La primera patología de importancia es la hipertrofia o la hiperplasia adenoidea, que es una enfermedad de edad infantil, porque las adenoides obviamente las encontramos en la infancia. ¿Por qué es importante esto? Porque produce una obstrucción del cabo por un crecimiento desproporcionado de las adenoides, y esto me va a originar que el paciente tenga obstrucción de la vía aérea y respire por la boca. Entonces, los niños que respiran por la boca
van a tener una serie de alteraciones en el desarrollo craneofacial. No solamente eso, sino también en diferentes áreas, mejor dicho, en diferentes zonas sistémicas, ¿no? El niño con hipertrofia adenoidea o con obstrucción nasal por cualquier otro tipo va a roncar por la noche, va a respirar por la boca, puede tener apnea del sueño, va a desarrollar alteraciones en la implantación dentaria, mala oclusión dentaria, fases adenoideas, otitis media serosa repetición. ¿No? ¿Por qué? Por alteración de la trompa de Eustaquio. ¿Qué otra patología me puede dar en niños obstrucción nasal? ¿Cómo? La rinitis. La rinitis alérgica. ¿Qué más? Ustedes también les pueden preguntar ejemplos de obstrucción nasal. Ahora les digo ejemplos de obstrucción nasal en niños. Es igual. Uno es la hipertrofia de adenoides. La causa principal de obstrucción nasal en niños es hipertrofia de adenoides. ¿Ya? La principal causa de respiración oral en niños es hipertrofia de adenoides. ¿Qué otra cosa me puede dar obstrucción nasal? Otra cosa, es sí, definitivamente les pueden preguntar. Desviación del tabique. Claro, pues la desviación del tabique te va a dar obstrucción nasal. ¿Qué más te puede dar obstrucción nasal? ¿Qué más? Hipertrofia de cornetes, cuerpos extraños, los rinolitos, los tumores, los pólipos, ¿no? Los procesos inflamatorios como la sinusitis crónica. Ya ven, marca esa. También te puede dar obstrucción nasal. Entonces, miren, vamos a tener complicaciones que vienen a partir de la hiperplasia adenoidea, como que alteraciones craneofaciales, con el desarrollo de fases adenoideas, repercusiones clínicas locales, sistémicas, rhinosinusitis, otitis media aguda de repetición, infecciones del árbol bronquial. ¿Por qué? Porque te van a hacer que el paciente respire por la boca, ¿no? Entonces, el aire ya no va a entrar condicionado a la vía inferior, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de la nariz? Humedecer, filtrar, todo eso se llama condicionamiento del aire. Esa es una de las funciones de la nariz, ¿no? Otitis media aguda, ¿por qué? Porque va a producir obstrucción de la trompa de Eustaquio. Entonces ese oído medio no va a ventilar, ¿no? Miren todo lo que ocurre: hipoplasia del tercio medio facial, labio superior corto, paladar ogival, surco nasolabial, todo esto. Eso ya está en las copias. Esta es la cara del paciente con fases adenoideas. Entonces el mentón se le retrae, los incisivos se van hacia afuera. ¿Por qué? Porque el paciente está permanentemente así. Entonces la cara crece alargada y los dientes incisivos van hacia adelante. El mentón crece pequeño, ¿no? Entonces el maxilar superior ya no tiene el apoyo de la lengua sobre el paladar óseo. Entonces el crecimiento del paladar se supone que es hacia los costados. Entonces, como no tiene el soporte de la lengua, la fuerza de los músculos de la cara
tienen la tendencia a empujar hacia adentro. Entonces, como está con la cara así, es así que el maxilar, el paladar, empieza a crecer como una cúpula de iglesia. Y al crecer en esa manera, se deforman los dientes. Entonces, como el paladar, es el paladar alto que produce desviación en S del septum nasal. Entonces, la cúpula va creciendo hacia arriba y va machucando el tabique. Entonces el tabique empieza a crecer torcido. Entonces tenemos el tabique chueco, los dientes torcidos hacia afuera, la cara larga, el mentón pequeño. ¿Y todo por qué? Porque el niño respiraba por la boca, roncaba por las noches y nadie le... Entonces nosotros tenemos que prevenir, evitar llegar a ese punto, porque una vez que ya se formaron todas estas alteraciones con una cara así, ya no hay lugar a retroceso. Y lo peor de todo es cuando ya estamos muy avanzados en esa situación y se nos ocurre empezar a corregir recién las adenoides o recién a corregir lo del tabique, puede hacer que esta respiración por la boca ya se haya creado un hábito en el paciente. Entonces, por más que tú corrijas lo que originó la respiración oral en estos niños, si ya se le formó como hábito, así se va a quedar toda la vida. No hay solución. ¿Ya? Miren las caras de los pacientes, miren. Son típicos, por ahí siempre han andado. Ustedes, yo estoy seguro que han visto niños así. O algunos compañeros también. Miren, este es el paladar alto. Y los dientes, miren cómo están deformes. Es el famoso paladar ojival, ¿ven? Otras alteraciones que podemos ver es que las escápulas son prominentes y tienden a ir hacia atrás, ¿no? Así. El vientre hacia adelante, ¿no? Y a veces se asocia a lo que es pie plano. Eso sí no sé por qué. Pero sí, se ha visto asociado a eso. Ahora, ¿cómo lo evaluamos a los pacientes? Primero, obviamente, la clínica, radiografía simple de cabo, endoscopía rígida, flexible. Ya. Ustedes más que todo en las prácticas habrán visto la radiografía de cabo para evaluar la hipertrofia de adenoides en los niños, ¿no? En lo cual nosotros nos fijamos en la presencia de las adenoides versus la columna de aire, ¿no? Que tiene indicación quirúrgica cuando esta columna de aire está disminuida en más del 50%, ¿no? Comparamos, tenemos esta relación. La radiografía de cabo te permite evaluar el tamaño de las adenoides, pero solamente en su diámetro antero-posterior, nada más, ¿ya? No es en este momento el gold estándar para estudio de hipertrofia adenoidea. El gold estándar es la endoscopía nasal. ¿Por qué? Porque la endoscopía nasal sí te permite tener una idea tridimensional de la estructura de la adenoides, ¿no? Porque de repente la adenoides no es tan grande en este diámetro, pero sí en el diámetro transverso, ¿no? Miren, esta es la relación. Esta es una radiografía de cabo normal y esta una patológica. Miren cómo está la columna de aire versus el tejido adenoideo, y aquí la cantidad de tejido adenoideo con la columna de aire. Entonces la endoscopía nasal se puede hacer a través de dos métodos, ¿ya? El nasofibroscopio o el endoscopio nasal rígido.
bien, el endoscopio nasal, el nasofibroscopio, es este dispositivo flexible que está constituido por dos haces de fibras ópticas. Una transmite luz y otra transmite pues la información de imagen. Entonces lo que vamos a tener es una imagen compuesta por la información proporcionada por cada una de las fibras ópticas. O sea, va a ser una imagen como punteada, ¿no? Sin embargo, bueno, lo bueno es que este instrumento flexible te permite evaluar desde las fosas nasales hasta la laríngeo en un mismo examen, solo que la calidad y resolución de imagen va a ser limitada, ¿no? Sin embargo, este otro instrumento, que es el endoscopio rígido, va a estar constituido por un conjunto de lentes y lupas, ¿ya? Esto sí me va a dar una imagen de muy buena resolución, una imagen clara, ¿ya? Veamos aquí una endoscopía. Estamos entrando por la fosa nasal derecha. Este es el tabique y aquí están los cornetes. Y miren, nos vamos hasta el fondo y vamos a ver todo esto. Todo esto es las adenoides y por aquí nomás está respirando el paciente. Miren, es una hipertrofia adenoidea marcada, severa. Este paciente tenía 4 años, igual tenía que operarse, ¿ya? Esta es otra endoscopía, aquí estamos en el lado derecho, aquí la fosa nasal izquierda, este es el tabique, y aquí al fondo vemos las adenoides, miren. ¿Por dónde pasa el aire? Por aquí abajito. ¿Ya? Esta es una hipertrofia también severa de adenoides. Entonces, un niño con este tipo de características de las adenoides, no podemos esperar a que espontáneamente se desaparezca, ¿no? Tenga la edad que tenga, un paciente con esta nariz tiene que ser operado. ¿Ya? Este es otro caso de una niña de 11 años que tiene pansinusitis. ¿Ya? Miren, la mucosa nasal la estamos dando por la fosa nasal derecha. Este es el tabique y estos son los cornetes. Toda la mucosa está inflamada, ¿no? Este es el cornete inferior, el cornete medio, y estamos llegando al área de la nasofaringe. ¿Ven esa estructura de acá? Estas son las adenoides que están inflamadas. No están obstruyendo la vía aérea, pero es un foco de un reservorio importante de gérmenes. ¿Ya? ¿Y cómo yo sé eso? Porque miren, aquí el mismo humo está cayendo y está bañando las adenoides, ¿eh? La secreción purulenta. ¿Y qué es esto de aquí? Esta zona de acá, ¿qué es? ¿Ah? Acá están las adenoides. ¿Qué es esto? Miren, la secreción baja por aquí. ¿Qué es esto? Los de mi grupo me parece que así saben. ¿Qué es esto? Miren, ¿qué es esto de acá? Vamos a revisar en las el orificio faríngeo transversal, claro. Debe saber. Y miren la secreción como cae, y es así como a veces ingresan los gérmenes al oído medio. Y aquí en el otro lado ocurre lo mismo, ¿ven? En este caso también está indicado la cirugía de adenoides, a pesar de que las adenoides no sean grandes, porque están funcionando como un reservorio de gérmenes para esta sinusitis crónica. Bueno, ya terminamos esto. Las amígdalas también pueden estar grandes, y cuando están hiperplásticas o hipertróficas vamos a tener alteración en la deglución, disfagia, alteración de la voz, ronquido nocturno, incluso apnea del sueño. En adultos, cuando tenemos una hipertrofia unilateral, de todas maneras tenemos que sacarlas porque pueden estar ocultando algún tipo de neoplasia. Es de la clasificación, ¿no?, de hipertrofia amigdaliana. En esto se llamaría, aquí grado 1, sería aquí situación de hipotrofia, ¿no?
normotrofia, y estas 3 y 4, ahí sí serían realmente las hipertróficas. Este es un estadio 4, ¿no? Grado 4 de hipertrofia amigdaliana. ¿Qué otra cosa es importante de esta clase? Bueno, ver la parte de absceso amigdaliano, que creo que ya han llevado, ¿no es cierto? Y las indicaciones de cirugía de adenoides y de amígdalas, que la pueden leer también al final, y complicaciones de cada una de ellas. Ya eso también les puede venir en el examen. Ahora miren, espérense ustedes. Vamos a ver si tengo acá. Acá está. Miren, este es un video de una cirugía de adenoides. Entonces, normalmente en la cirugía de adenoides podemos usar estas curetas. En la cirugía en frío podemos usar estos instrumentos que se llaman adenótomos, incluso cirugía con láser. Aquí estamos usando una cureta, miren. ¿Se dan cuenta? Es una especie de raspado que hacemos. Solamente que aquí nos estamos ayudando de un endoscopio. Y en esta otra imagen, pues estamos cauterizando las adenoides. ¿Okay? Ahí la estamos cauterizando. Pero si nomás no se ve, porque las cirugías en realidad las hacemos pues como que a ciegas, ¿no? Los que han tenido la oportunidad de entrar a cirugías de adenoides, operamos a ciegas las adenoides. Bueno, esto ya está para que lo lean. Y en 15 minutos vemos un poco de lo que es poniéndose en los sitios en niños.